Algunos problemas físicos tienen origen en problemas psicológicos. Hoy vamos a revisar Un gay en la treintena, un ensayo sobre la historia de un mangaka y sus problemas de disfunción eréctil. Y vamos a empezar revisando la edición que nos trajo Mangala en Guatemala. Esta es una edición de las primeras que traen en formato A5. Es un formato pues grande a comparación de las otras historias que ya habían traído, en el cual pues por la parte de abajo podemos ver que se incluía un cintillo, donde en la parte frontal pues tendremos un poco de palabras sueltas que hacen referencias a algunos aspectos que vivió el autor y una de las primeras conclusiones que tuvo al momento en el que se empezó a enfrentar a su problema físico. Luego por el lomo pues tendremos el nombre del autor y en la contraportada de ese cintillo pues tendremos acá una frase que hace alusión ya casi al final de este ensayo y donde se nos hace referencia que trae más material respecto a la edición que se lanzó online. Por acá pues que pertenece a la línea de vida, que así le llamaron ahora las nuevas líneas que ha estado incluyendo Manga Line, y que es una historia para mayores de 18 años. Luego en las pestañas pues tendremos nuevamente en esta el título de la obra y en este de acá pues tendremos el sitio web que hace referencia a la sede central de todas las divisiones de Manga Line. En cuanto a la sobrecubierta, esta tiene un acabado mate con ciertos barnices a registro en algunos elementos, donde veremos el barniz tanto en el título de la obra como en todos estos elementos diferentes a la cama, digamos. Lo tenemos acá en esta parte de la ropa y también lo tenemos en las gotas que veremos a lo largo de esta portada y hasta acá abajo también en el logo de Manga Line Ediciones, siendo las únicas partes donde tenemos barniz en lo que sería la cama, el nombre del autor y el subtítulo de la obra. En cuanto al lomo pues veremos nuevamente los mismos elementos. El caso de mi tomo pues está un poco tirado hacia la izquierda, pero pues es algo que ya se compone a mano pues regresándolo un poco a donde debería ir. En este caso pues nuevamente tendremos barnices en el logo simplificado de Manga Line y en los mismos elementos que vimos en la portada, en la representación del autor y en los distintos elementos que se encontraban en la cama, siendo acá pues el título, el subtítulo de la obra y el autor los que no contienen este barniz a registro. Y ahora en la contraportada nos encontraremos el barniz en las distintas gotas que veremos por acá, siendo el resto de elementos completamente mate. Tendremos por acá arriba una frase que tiene bastante peso en cierta parte de la obra. Por acá pues un panel que nos encontraremos adentro y acá una breve sinopsis bastante generalizada de lo que nos encontraremos en este ensayo. Luego por la parte de aquí abajo pues veremos nuevamente el subtítulo de la obra y el recordatorio de que pertenece a la línea de vida y que es una historia para mayores de 18 años. En cuanto a las pestañas en la que acompaña a la portada, tendremos un breve resumen del autor junto al Twitter de este mismo y veremos nuevamente los detalles con barniz a registro en las gotas y en esta frase que acompaña a esta pestaña. Y luego pues en la otra pestaña pues no tendremos nada, únicamente un par de gotas que tienen el barniz y nuevamente la página hasta aquí abajo de Manga Line Comics. Ya retirada la sobrecubierta podemos ver algo completamente diferente. Tendremos ahora todo en completamente gris, nuevamente con el acabado en mate, donde únicamente permanecerán las gotas, solo que en este caso pues ya sin barniz. Tenemos el título, el subtítulo y el autor y los distintos elementos que se encontraban en la cama junto al logo de Manga Line. El lomo pues sí es completamente el mismo, solo que sin la ilustración del autor y pues todo pues por lo mismo un poco más extendido a lo largo del lomo. Y ahora sí pueden ver que está bastante más centrado que en la sobrecubierta y en la contraportada pues únicamente tendremos por ahí un par de gotas. En cuanto a los extras en preventa, este tomo traía dos, no sé si aún se podrán conseguir, pero pues pueden probar ahí cuando compren sus tomos. El primero de los extras es básicamente un recorte de lo que sería la portada de la sobrecubierta, todo pues obviamente pues un poco más pequeño y sin los barnices a registro en un acabado completamente mate, ya que por la parte de atrás pues no tiene nada. Y luego estaría el separador, el cual pues es bastante blando, algo que ya vimos que pasó con el que venía con Himenospia en el primer tomo, solo que en este caso pues hace la fusión de los elementos que veíamos en la portada, solo que con el fondo de la edición interior, donde aquí pues veremos nuevamente los mismos elementos que se encontraban tirados en la cama y esta ilustración que vimos del autor en una de las pestañas de la sobrecubierta. Ya revisando la edición, es una edición completamente a blanco y negro, donde no existirá ninguna página a color. Aunque revisando pues ya luego de haber leído toda la obra parece que en realidad no nos estamos perdiendo de ninguna, ya que pues no las contiene. Por lo que pudieron observar, el dibujo del autor en este ensayo pues es sumamente sencillo, es bastante simplista. Siento que se centra un poco más en tratar de transmitirnos
sus sentimientos y sus pensamientos originados por el problema físico que tiene. Entonces el dibujo pues es bastante sencillo. Sin embargo, pues si ya conocen al autor o si les interesa saber más de él buscando algunas otras obras, este sería el tipo de dibujo que se van a encontrar en las demás obras de este autor. Supongo que dejó el dibujo de este ensayo bastante simple para tratar de centrarse un poco más en transmitir sus pensamientos y no como tal en contar una historia, ya que pues es algo que está basado en su vida. Si se lo preguntan en cuanto al contenido, pues no hay nada subido de tono, digamos. Es cierto que hay encuentros y intimidad, pero no está llegado hasta el punto de mostrar algo como tal. Solo se da a entender que ciertas cosas pasaron, o si estos actos suceden, pues como tal no se representan así muy implícitamente, están demostrados ahí, pero en realidad pues solo sabemos que pasan, pero no vamos a ver nada como tal. Hablando del grosor de las hojas, me parece bastante bueno para seguir siendo de los primeros tomos que lanza Manga Guatemala. El tomo se transparenta muy poco, la verdad, incluso menos que los de otras editoriales pues ya bastante más grandes, lo cual sinceramente me sorprendió, era algo que no esperaba, la verdad, pero me parece excelente que hayan logrado esa calidad desde el inicio y obviamente esperemos que se mantenga. La impresión como tal es muy buena, se miran bastante bien los degradados, los negros. Sin embargo, hay partes donde tiene un poco de moiré, se puede observar acá, más que todo cuando se tratan de hacer ciertos degradados de gris hacia blanco, como por ejemplo este o este otro, pero en realidad pues no molesta, hasta da el efecto que pareciera ser parte del dibujo, así que me dejó un poco la duda, pero yo diría que sí es moiré, porque ya vimos que pasó en algunos otros tomos de los que lanzaron cuando salió este también, pero en realidad pues el resto de la impresión la verdad está muy buena y el gramaje está bastante bien. Sinceramente me sorprende mucho y ojalá siga manteniendo esta calidad a lo largo de todo el manejo de sus obras. Luego de haberles hablado de esto, pues ahora sí vamos a pasar a hablar un poco de lo que se trata este tomo. Este es un tomo, la verdad, bastante interesante y que, como ya les mencioné, es un ensayo sobre la propia vida del autor y su problema de disfunción eréctil. Pero aunque pareciera que el ensayo va a ir únicamente relacionado a tener relaciones, toma ciertamente otros caminos y otros aspectos, que si bien al principio parecerían ser problemas aislados, en realidad sí tienen cierta relación con el problema físico que tiene actualmente. Si bien al inicio pues vemos mucho de este enfoque por parte del autor, esto debido en gran parte a la propia conclusión que tiene él de que inminentemente cualquier relación sentimental que tenga debe de tener cierto grado de intimidad desde el inicio para que ésta pueda funcionar. Por lo que lo veremos en un inicio pues tratar de salir con diferentes personas, también tratar con algunos medicamentos, someterse a situaciones en la intimidad muy diferentes a las que él practicaba cotidianamente y hasta llegar a cambiar su personalidad para salir con una persona que parecía ser su salvadora y quien habría logrado solucionar su problema físico, solo para llegar hasta un punto donde esto terminó hundiéndolo aún más. Y si bien pues ya sabemos por el título y la propia información que tuvo de una cita con el doctor, su problema es completamente psicológico, más allá de que tenga algún tipo de impedimento físico como tal. Y es así cuando empieza a solucionar su problema físico, pero más importante, todos los problemas mentales que desembocaron en este. Sin duda un tomo bastante interesante donde no necesitamos como tal tener este mismo problema físico que el autor para poder empatizar y hasta sentirse identificado por la diversidad de problemas que él padece, pero de los que no era consciente hasta que todos ellos desembocaron y se manifestaron de una forma física. Entonces esto fue todo por la review, espero que les haya gustado. Si es así pues ya se dejan un su like, un comentario, compártalo con sus amigos y sus no tan amigos y no olviden de suscribirse. ¡Órale!